día de hoy, 24 de marzo del 2025, nos encontramos en la Universidad Pedagógica Nacional. Vamos a realizar una entrevista semiestructurada por el nombre La Escuela Activa a través de los ojos de sus docentes. Bueno, me presento. Mi nombre es Diana Berenice Torres Olvera y mis compañeros. Soy Munguía Sánchez Brandon Raúl. Orozco García Andrea Alexis. Y vamos a realizar la entrevista aquí al profesor Cedillo. Muy bien, Roberto Cedillo Conchillos. Ok, mire, como principales puntos para la entrevista, nos gustaría primero saber un poco sobre usted, en la cual, si gusta, nos podría compartir cuál es su edad y dónde nació. Bueno, pues yo digamos que he rezado aquí en la Ciudad de México, desconozco realmente dónde han sido mis orígenes, pero tengo 39 años. Ok, ¿nos podría compartir cuál fue su formación académica desde la infancia? Pues fíjate que yo inicialmente inicié con un preescolar, de hecho mi escuela se llama el Quericrín, era particular, bueno, de las más económicas, pero particular, y digamos que eso me motivó mucho. Tuve maestras que tenían un sentido humanístico y no lo veían algo como que no lo veían como adiestramiento, sino lo veían como formación para ser un individuo pensante, crítico y que vea realmente la necesidad que hay en la vida. Entonces me gustó mucho. Después me fui a eso nomás estuve ahí hasta tercer año de primaria. Ya posteriormente me trasladaron a una pública que se llama la Francisco Márquez, está ahí en Iztapalapa también. Okay. Y bueno, básicamente ahí tuve unos maestros muy buenos. Sobre todo me impulsó mucho lo que es la matemática. De hecho lo tenía desde lo que es el preescolar, lo que es la matemática, y pues bueno, me gustó mucho, ¿no? Y digamos que desde ahí, desde la educación preescolar, me ayudaron mucho a, digamos, ánimo a leer y comprender cosas. Y también digamos que a fiestas, a escribir manuscrita y demás situaciones. Y después de ello me pasé a lo que es una educación secundaria, que es una diurna. Ahí tuve como lenguaje idiomas, lo que es el francés. Para luego francés, como tu tapé le voy a llamar Pelis Roberto, ¿no? Y demás situaciones, ¿no? Y demás situaciones. Ya posteriormente me incorporé a la educación media superior, lo que yo estoy en un centro de estudios tecnológicos industriales y servicios número 53, que está en la Vicente Guerrero, también en Iztapalapa. Yo estuve en el turno matutino y ahí estudié lo que es la carrera técnico en computación. Básicamente lo que te puedo decir mi formación ahí, que fue mucha matemática, mucha física y mucha química, ¿no? Y me gustó mucho. Y digamos que la formación que tuve en ese momento era inicial aquí en México y en la Ciudad de Ciudad de México, en lo que es la educación media superior. Básicamente la que es la educación de la enseñanza, lo que es el aprendizaje, fue mucho la programación lineal y estructural. Y digamos que básicamente era el mínimo que antes de Linux, era Linux, luego era Windows 98. Ahí tuve lo que es la programación lineal y estructural, lo que es C++, el Oracle. Y digamos que antes del Excel había el DBase, ¿no? Y también el Access, el 4 Pro, el Lotus 123 y demás situaciones. Y me gustó mucho lo que es la programación en C++. Y digamos que esa era mi intención, ¿no? Continuar con esa rama. Simplemente que yo no desconocía, hasta que vine aquí en la Universidad Pedagógica, estoy en mi licenciatura, yo desconocía que habían pasos automáticos, por ejemplo, de la vocacional a lo que es el Politécnico, de la prepa a la UNAM. Eso lo conocí con los autores como Carlos Ornelas y Pablo Tapia Sarre. Carlos Ornelas es un poquito muy descriptivo, pero bueno, Pablo Tapia Sarre un poquito más crítico, un poquito inicial, ¿no? Y básicamente pues sí me di cuenta que realmente lo que en un momento sentí que era por una discapacidad, no sé, no adecuada a lo que era la programación y demás situaciones, no pude ingresar a la universidad. De hecho, cuando ingresé a la UPN fue mi tercera opción y ya lo intenté 2 años. De hecho, yo digamos que me titulé en lo que es técnico como computación, mi título me hizo la profesional a los 16 años, pero no me daban trabajo porque no tenía 18 años, ¿no? Y antes no te daban una carta por parte de tus papás ni nada de ese tipo de cosas, pero ya finalmente me gustó mucho porque la administración educativa, porque yo también tuve una materia que se llamó, digamos que, administración. Ahí le llaman administración de empresas, ¿no? Pero básicamente me gustaba eso, entonces digamos que vamos a ver el ramo que tiene que ver con la educación. Y básicamente yo ahí tuve lo que es Introducción a las Ciencias Sociales 1 y 2, que me gustó mucho lo que es la programación de lo que es el Estado y demás situaciones. Y bueno, me motivé aquí esa licenciatura porque de alguna forma era la forma de poder administrar
lo que son los recursos, digamos, humanos, recursos que tienen que ver con lo que es la docencia, lo que tiene que ver con las investigaciones, con los alumnos, y tiene que ver con materiales que son programas y demás situaciones, ¿no? Y tuve que saber, ¿no?, qué es la admisión educativa, ¿no? Y la formación de un administrador educativo es para formar una persona que va a dirigir los procesos de enseñanza-aprendizaje. No va a dirigir como un director de una escuela, sino va a dirigir lo que es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por eso digamos que ya posteriormente de aquí, pues muchos maestros, pues bueno, me dijeron que era un buen elemento y demás situaciones, y pues bueno, me incorporé a trabajar aquí no porque tenga influencia ni demás situaciones, sino que habían empezado a abrir lo que es el Centro de Atención a Estudiantes, el CAE, y me incorporé ahí, y bueno, me incorporé ahí mismo. Al mismo tiempo empecé a dar clases, empecé en el 2008, 2008, sí, exactamente. No es cierto, 2009, perdón, 2009, y bueno, tengo 16 años impartiendo clases aquí, y empecé dando, digamos, ahí la gestión y la administración de lo que es el servicio social en la carrera de lo que es Sociología de Educación, y y cabe mencionar que elegí esa carrera para hacerlo del servicio social. Ahí es donde empecé a conocer lo que es la Ley General de Educación, que es el artículo 24, que dice que, digamos, un servicio social tiene que tener 480 horas, mínimo 6 meses, máximo 2 años. Un servicio práctica profesional tiene que tener menos, tiene que ser 240 horas. Bueno, ahorita el coro ha aumentado un poquito, pero bueno, ahí vamos. Y digamos que posteriormente yo el último 12 meses, el último año terminal, luego había intercambio, lo hice en Sociología de la Educación. Entonces yo estuve ahí en Sociología de la Educación el último año. Me gustó. Posteriormente, cuando yo estaba ahí impartiendo clases también, que de hecho han sido muchas las materias que he impartido, pero posteriormente pues me motivó a seguir estudiando. Estudié aquí mismo la maestría en desarrollo educativo, en la línea de formación de política educativa, y de ahí empecé a entrevistar y desemplear en otro tipo de categorías analíticas y demás situaciones. Y pues básicamente, pues bueno, acabé de entrevistar a 3 personas formadoras de políticas educativas: Silvia Esmelca, Estela Valle, Cristo Marte, y se publicó un artículo mío que fue ganador, se publicó por ello. Entonces digamos que más o menos ya posteriormente fui enlace académico aquí en la Universidad del Departamento de Difusión Cultural, y posteriormente pues me motivó a continuar estudiando, y estuve en la maestría, que no me he titulado, nomás soy pasante de ahí, digamos de pedagogía, en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de Educación, y estuve con maestros como Alicia de Alba, Berto Orozco, Claudio Pontón, digamos que Axel Dridrickson y otro tipo, ¿no? Y de más personas que vimos, ¿no? Y digamos que lo que me gustó en ese tipo de cosas es que, digamos, no verlo como una negatividad de que yo desea o lo que muchos dicen como Tomás Moro, una utopía, sino más bien en ese camino uno se va nutriendo de otro tipo de conocimientos, ¿no? Y digamos que aún así, pues muchos conocimientos de muchas perspectivas diferentes, ¿no? Y hoy día ya lo justifican, ¿no? Como lo de la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad, ¿no? Pero básicamente realmente era una situación muy lineal, pero básicamente hay que ver la vida que uno ha tenido en su recurso de formación, qué elementos son los que podemos, digamos, acuñar en la formación de tu forma de pensar, y por eso he estado ahí. Bueno, y en la siguiente pregunta, ¿cuál ha sido su nivel de formación profesional? Mi nivel, pues digamos, pasante del doctorado, que me titulé, tengo 3 cédulas profesionales: técnico de computación, licenciatura en administración educativa, licenciatura en administración educativa, y el doctorado solamente una carta pasante solamente. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta universidad? 16 años. Okay. Sí, ya había dicho. Sí, de hecho empecé a los 23 años, o sea que sí, tengo 39 ya. Okay. ¿Cuál es el cargo que ocupa actualmente? Pues digamos que posteriormente de lo que fue enlace académico tuve una dislocación de vida y demás situaciones, entonces tuve unas dificultades para integrarme en la actividad que desarrollaba, que era enlace académico, pero bueno, a final de cuentas me incorporé nuevamente aquí en la área académica 1 de política educativa y procesos institucionales y gestión, y básicamente pues soy ahorita profesor de asignatura, como inicialmente lo inicié. Yo inicialmente inicié como, digamos, profesor de asignatura 19 horas, y cuando me incorporé aquí fue profesor de asignatura de 9 horas, luego me subieron a, digamos,
14 horas, ahorita 19 horas, pero asignatura como si estuviera por la licenciatura. Yo ya había alcanzado lo que era, digamos, eh, asignatura B, ¿no? De 30 horas cuando fui en la académica. Ok, nuestra siguiente pregunta sería, ¿cuántos jóvenes tiene a cargo actualmente? Pues ahorita digamos que tengo 3 grupos presenciales y posteriormente son alrededor de, un grupo tengo de 19 alumnos, son 19, son como alrededor de entre 50 y 60 alumnos. No, porque hay unos que se cambiaron, otros que no sé qué pasó, de repente dejaron de venir, pero bueno. Ok. Ok. Bueno, profe, ya vamos a continuar con las preguntas en referente a la escuela activa. ¿Cómo definiría en sus propias palabras la escuela activa? Pues digamos que la escuela activa desde lo que es la formación y aún así con lo que he impartido, pues yo lo veo como algo agradable, ¿no? Algo agradable porque, digamos, el eje central de lo que es digamos, una pedagogía activa es saber hacer y hacer bien las cosas. Posteriormente, digamos que había una discusión entre lo que fue el proyecto vasconcelista y el proyecto técnico, porque de alguna manera, yo lo sé que el proyecto vasconcelista por una parte era resucitar la escuela rural, ¿no? Y las, digamos, poblaciones alejadas de la organización, pero a su momento también era hasta iniciar la educación, pero era un poco más teórico. Y aquí lo de, digamos, John Dewey, lo que era es tratar de vincular la teoría con la práctica. Es decir, que el alumno no solamente es, digamos, memorizar, digamos, lo que ha tenido, digamos, teóricamente, sino también cómo lo va a aplicar en su propio entorno. Entonces, digamos, era conceptualizar lo que es el desarrollo de la actividad humana del alumnado en ese momento. Entonces hay que vincular qué es la teoría y qué es la práctica, ¿no? O sea, hay que unirlo. Ok, entonces para usted la escuela activa es más hacer la práctica que la teoría. No, las dos cosas, digamos, lo que tú aprendes, cómo lo vas a llevar a la práctica, ¿no? Es lo mismo que aquí tienes en tu formación, ¿no? Como persona educativa. Todo lo que te enseñan, cómo lo vas a aplicar ya en tu desarrollo, digamos, pues profesional, si tienes maestría, para titular simplemente, ¿no? O posteriormente el doctorado, pero cómo te vas a desarrollar laboralmente, socialmente, ¿no? Entonces la educación tiene que ser vista como un elemento siempre presente, ¿no? Teniendo en cuenta que el hombre siempre se va a estar educando para vivir en armonía consigo mismo y con los demás. Entonces la educación es para toda la vida, en todo momento nos estamos educando, pero lo que es la formación sí tiene una direccionalidad que está guiado por lo que es un currículum, que el currículum es el instrumento de diseño apoyado en una visión pedagógica, que es el que le da direccionalidad a lo que son los planes y programas de estudio. Y tenemos que visualizar que esa direccionalidad de planes y programas de estudio tiene que estar vinculado a la teoría con la práctica, porque si en algún momento la teoría dice está muy bonita, es muy reflexiva, te enseña a pensar, pero ¿qué tiene que ver la vinculación con la práctica docente? Pero aguas, aquí tenemos que ver que inicialmente lo que hizo John Dewey era poder industrializar lo que era, digamos, apoyar más bien la industrialización del país, ¿no? Pero utilizar recursos naturales o los recursos diferentes que tienes en tu contexto nacional y procesarlos y utilizarlos para poder efectuar algo que fortalezca lo que es la economía nacional. Aunque hoy digamos que la industrialización ya ha tenido otro tipo de aristas, ¿no? Porque hoy la educación solamente se ha acotado, solamente tiene una visión muy cerrada, muy opaca de lo que es, ¿no? Y que solamente son intereses de los dueños del dinero o de lo que son, digamos, el campo laboral. Y anteriormente era una industrialización, pero del país, en favor del propio país, porque tenía un proyecto, digamos, que en ese momento era el proyecto de industrialización por sustitución de importaciones, que inició con Plutarco Elías Calles, pero lo fundamentó, lo cimentó lo que es, digamos, el primer sexenio de Lázaro Cárdenas, porque Plutarco Elías eran de 4 años anteriormente, y Lázaro Cárdenas era de 6 años. Y lo que hizo con esa ideología, primero fue crear el Politécnico Nacional en 1936, para que en 1939 fuera la expropiación petrolera. Y bueno, muchas empresas nacionales, que era el fortalecimiento de la economía nacional. Para ello era formar, digamos, no sé, ingenieros, técnicos, doctores, todo lo necesario para poder industrializar el país y hacer, digamos, paraestatales, ¿no? Y en su opinión, ¿cómo ha influido, o bueno, cómo influyó la escuela activa en la educación mexicana? Pues fíjate que inicialmente es muy bueno, simplemente que alguna situación tenemos que ver lo que es, digamos, fortalecer no solamente la formación de otro tipo de conocimientos necesarios que necesita el país,
Y hoy día lo que se necesita es formar lo que piden, digamos, las empresas transnacionales que son de otro país pero vienen aquí, que nunca fortalecen el Producto Interno Bruto, sino solamente el producto de ellos, el Producto Interno Bruto de ellos, y lo que es la formación. Y son empresas paraestatales, monopolios estatales que son mexicanas, fortalecen lo que es el Producto Interno Bruto, y entre ellos ese porcentaje se deriva de lo que son gastos generales en los que está la educación. Entonces digamos que sí, era el fortalecimiento del capitalismo, digamos, originario de lo que era la nación, pero eso se ha permeado mucho por los intereses solamente en una, digamos que la riqueza en unas cuantas manos, ¿no? Sí. Y descartando lo que es la diversidad de... Fíjate, les voy a hacer una explicación de eso. Digamos que básicamente la modernidad inicialmente era ello, ¿no? Era la fe del progreso, utilizar la energía para satisfacer exigencias humanas de alimentación, de vivienda, de salud, etcétera. Pero lamentablemente cuando se transforma en un monopolio de que si yo soy el dueño de la maquinaria, de los procesos y demás, entonces a ti te voy a dar menos, eres proletariado, pues ya no, realmente ya es una desventaja y empieza, digamos, la crisis de la modernidad, ¿no? Porque realmente hay un empobrecimiento, hay una desviación subjetiva del inconsciente del ser humano, de la conciencia del ser humano. ¿Por qué? Porque hoy día, digamos que los medios de producción lo que ha hecho, no importa que estemos destruyendo la naturaleza, pero hay que procesar, ¿no? Y demás situaciones, por ejemplo, que hay muchos ojos de agua que lo tienen la Coca, la Corona o la cervecera Cuauhtémoc, pues está mal porque eso lo tienen que dar para la gente, no para el beneficio solamente de unas cuantas personas. Por ejemplo, yo aquí en Iztapalapa, luego el agua, no hay agua y cuando hay agua está en mala calidad. Y tenemos que visualizar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido era, digamos que era impulsar el fortalecimiento el capitalismo iniciante en lo que es el país. Ok. Continuando con otra pregunta, pues, ¿qué cambios cree que debe hacer un maestro que está acostumbrado a la educación tradicional para adoptar, pues, este enfoque? Sí, sí, pues básicamente lo que tenemos que visualizar es otras cosas, mira. Tenemos que ver lo que es la vinculación de la teoría a la práctica. Hay muchos maestros que fueron mis maestros, hay unos que no, y no hablo en particular de una persona, sino de muchos, pero tiene que ver que, está bien que se hayan formado en la década de los 60, 70, etcétera, ¿no? Pero el hecho de que vayas a repetir la misma teoría, la misma interpretación que tienes o acumulación de conocimientos en el siglo XXI, de la misma manera, no se puede. Más bien, si tienes ese eje central, tienes que actualizarte, tienes que fortalecer otro tipo de teorías y pedagogías alternas a las ya establecidas. Y en otras pedagogías alternas a ya las establecidas, tienes que ver que no solamente es la teoría, sino que tiene que ver con la didáctica, que tiene que ver con la utilización de los medios que tienes al alcance para transmitir el conocimiento. Y no solamente se limita a que te recomiendo tal autor y demás situaciones, pero tienes que utilizar, por ejemplo, ahorita el uso de tecnologías, información y comunicación. Esa didáctica en su momento lo hicieron muchos maestros, y por ejemplo yo en educación básica, maquetas, experimentos, obras de teatro, o un concurso, etcétera, ¿no? Una festividad. Pero hoy día realmente como que se escucha medio raro, pero sí, es analfabetismo digital y no es digamos, sino así se llama el cálculo. Y eso, digamos que esa estadística o ese estudio del, digamos, el alfabetismo digital se hizo muy visible en lo que fue la pandemia, ¿no? La pandemia que muchos, no sé, mínimo un programa, ¿no? Ya no diríamos de lo demás, ¿no? Y aún así, lo que he visualizado hoy día, que sí hace falta, es lo que yo en su momento tuve, lo que es formación, desde lo que en su momento como técnico, lo que es el código ASCII, pero ahorita lo que es la educación del uso de tecnología se ha sido como adiestramiento nada más, decir, ¿qué presiono? ¿A dónde le doy? Pero no se sabe realmente lo que es el código ASCII, ¿no? Lo que es la comunicación de las máquinas, el 0 y el 1, no se conoce ello. Adelante. Ok. Para usted, ¿cuáles son las principales ventajas que le ve a la escuela activa? Yo lo que veo es la vinculación entre lo que es la teoría y lo que es la práctica, ¿no? Realmente tenemos que visualizar, ¿no? Eso, digamos que epistemológicamente la teoría se llama la teoría del objeto de estudio y la teoría del objeto educativo, ¿no? Y digamos que eso en otro momento se le llaman horizontes ontológicos semióticos y que tiene que ver con la educación, ¿no? Entonces tenemos que visualizar, mira, a mí lo que me gusta de lo de John Dewey es que siempre hay que tomar en cuenta el contexto. Y no solamente es el contexto histórico, del cultural, económico, sino del presente continuo, ¿no?
mucha gente, muy mínimo te dice, no, tienes que saber tu historia para no repetirla, pero sí, momentos, pero tienes que ver la historia para comprender el presente continuo, construir una perspectiva con la idea de alcanzar lo utópico. Lo utópico realmente dicen es un sueño, no es cierto, es lo que te va dirigiendo por dónde caminar, en dónde va a ser tu formación, y tu formación tiene que ver, sí aprendes, pero en dónde lo estás aplicando. No aplicando para el beneficio del costo-beneficio de unos cuantos o de un particular, sino más bien cómo lo haces para tu desarrollo como persona íntegra, de que lo que estás viendo, lo estás viendo en tu vida social, en tu vida cotidiana, en familiar si tú lo deseas, amorosamente también, y también económicamente cómo te va desarrollando. No verlo siempre la parte negativa, ¿no? De lo que es. Todo tiene algo negativo y algo agradable, ¿no? Como le decía de Vasconcelos, ¿no? Que en su momento fue castellanizar a la población y digamos que obstaculizando lo que es el reconocimiento de las diversas lenguajes que tiene la humanidad, la que tiene la propia, digamos, nacionalidad mexicana, ¿no? Que tiene 62 grupos étnicos, ¿no? Y sus variantes dialécticas también, ¿no? Claro. Bueno, y la siguiente pregunta sería, ¿cómo las políticas educativas actuales en México apoyan o desafían la implementación de la escuela activa y qué cambios legislativos podrían fortalecer este enfoque educativo? Fíjate que aquí es mi punto central. Fíjate que, como te dije, la maestría fue en política educativa. Entonces, básicamente, no voy a hablar a muchos autores, pero no, mejor no. Hay que ver que, nada más voy a mencionar rápidamente, que hay que diferenciar bien el enfoque de análisis y de construcción de políticas educativas de donde está abordando, pero realmente esas prácticas y normas emanadas de lo que es el sector público y la necesidad de la intervención del Estado para la legitimidad de esas políticas, esas prácticas destinadas a la población, y lo que digamos que de alguna forma tenemos que ver también políticas educativas, porque una política educativa es una política pública que tiene una finalidad colectiva y no individual, que contiene un programa, un contenido, una cohesión y una competencia social. Un programa para qué se hace esa reforma o esa política, ¿no? Su contenido, cuál es su concepción o a qué sociedad está atendiendo, ¿no? Y cuál es su cohesión, cuáles son las legislación educativa bajo la cual se está efectuando. Y la cohesión tiene que ver cómo se está, digamos, condicionando a que la educación pública lo tiene que efectuar, y para ello se efectúa lo que es la ley general de educación, lo que es la constitución política, lo que es la ley orgánica de la Administración Pública Federal, lo que es el ramo 11, ramo 25, ramo 33, y lo que es el artículo 38, ¿no? de la LOAF. Pero básicamente tenemos que visualizar que hoy día, digamos que la globalización ha traído para nuestro país una mentalidad centrada en el lucro, que valora a las personas más por lo que tienen y no por lo que son. O sea, tiene una visión muy estandarizadora y globalizadora en deterioro de lo que son las identidades culturales que definizaban a cada uno de los pueblos. Y hoy la educación ha descartado la validez humanística, ¿no? O sea, como que ya no hay un sentido social donde el conocimiento es un instrumento de transformación social y humana, el conocimiento como esa herramienta para visualizarse socialmente y la evolución, digamos, pero hoy día solamente es tipo de conocimientos y adecuación a lo que te pide el mercado, el campo laboral, y no se descuidan muchas cosas, ¿no? Algo que se han descuidado mucho es la historia, es la ciencias naturales, ¿no? Y de hecho, pues yo en su momento pues, tenías que saber, digamos, ríos, lagos que tiene México. Hoy día ya no se conocen capitales de países de América Latina, de otro tipo de continentes, pero hoy día ya no se ha contenido ese tipo de situaciones, ¿no? Y lo que son valores, ¿no? Y digamos que los valores superiores es la verdad, es la sabiduría y la ciencia de la vida. Y eso anteriormente, desde lo que es la formación educativa, desde lo que fue John Dewey, bueno, desde un poquito antes, los ideales de lo que fue la independencia, lo que fue la revolución y lo que fue la educación técnica, la industrialización del país, pues era ello, ¿no? Era ese tipo de valores, y hoy los valores solamente se han acotado, digamos, como que el éxito es tener dinero y tener más, ¿no? Y yo, no me gustan mucho los griegos, pero bueno, una epistemología de los griegos cuando decían que la felicidad es la valentía que tú tienes para superar obstáculos, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que ver otro tipo de valores, ¿no? Y no solamente el de tanto vales y tanto ganas y tanto vales, ¿no? No valora a la persona por lo que tiene, sino más bien por lo que es, porque hoy tenemos una visión muy estandarizadora y globalizadora, ¿no?
tenemos que tener una visión más horizontal y abierta, no vertical y cerrada. Y sobre los enfoques que usted cree que fortalecerían este sistema educativo, ¿cuáles serían? Y yo propongo que es el enfoque de competencias y digamos que me gusta mucho el de Pilis Pernow, las 10 competencias, Sí. y también me gusta lo que es bueno, la nueva escuela en los momentos, ¿no? Pero me gusta mucho el de Aaron Howard, ¿no? Las inteligencias múltiples, ¿no? Porque no todos los alumnos tienen la misma inteligencia. Porque luego de repente nos metemos en la idea de que si no aprende lo de un momento, pero él posiblemente tiene la inteligencia lingüística, kinestésica, espacial, matemática, artística, ¿no? Musical. Y de repente no es que nos estemos desviando de cada uno, sino más bien que tratemos de encontrar un punto nodal donde las diferentes inteligencias fortalezcan un punto nodal de tu eje de formación. Okay. Y entonces digamos que es el de Aaron Howard, las inteligencias múltiples, y es el de Pilis Pernow, las 10 competencias, ¿no? Que luego se lo explicaré en su momento. Sí. Y como última pregunta, ¿cómo apoyan a los alumnos para que sean autónomos en su aprendizaje? ¿Y qué estrategias utilizan para fomentar la independencia a la iniciativa? Pues fíjate que aún así el programa como tal, no, a mí nunca en el momento me han dicho cómo tengo que dar docencia, sino que yo me guío por el programa, no me desvío de él totalmente, pero sí lo contribuyo con lo que es la libre cátedra, ¿no? Yo fui también alumno y por el momento quiero que los alumnos me cuestionen y que realmente que estudien, ¿no? Yo sé que posteriormente hay quienes no tienen una educación precaria, educación media superior. Fue la pandemia, yo creo que les afectó, pero no afectó nada más a los alumnos, sino también a los maestros. Hay mucha simulación, tanto de los alumnos como que aprenden, y también hay mucho maestro que como enseña y no enseña, ¿no? Pero hay que diferenciar bien lo que es la vocación y lo que es la vocacional. Sí. Vocación, pues yo puedo decir que tengo la vocación porque realmente nunca pensé que iba a ser docente. Yo era mucho para las matemáticas, la física, la química, ¿no? De hecho, en la química empecé lo que es la estructura química del benceno y el tolueno, ¿no? Desde los átomos, no sé qué mínimo, el hidrógeno que tiene un átomo, ¿no? El oxígeno que tiene 6, etcétera, ¿no? Y digamos a los, ¿no? Propeno, butano, que son los tanques que tenemos en casa, etcétera, ¿no? Y demás, yo me enfoqué mucho en lo que es la integral, diferenciación integral, lo que es, digamos, muchas cosas, ¿no? Pero aquí el punto que tenemos que visualizar es que tenemos que contemplar, digamos, que no solamente es una cuestión A más B es igual a C, porque eso es un paradigma epistemológico del neopositivismo, Augusto Comte. A más B es igual a C en momento, no es así. Y así que nos vamos al crítico dialéctico de Karl Marx, ¿no? Que era siempre hay una lucha de burguesía contra el proletariado, y de ahí surgen los proyectos y le damos un sentido, ¿no? Pero yo me enfoco más en lo que es la hermenéutica de Max Weber, ¿no? Es decir, no existe una sola realidad, sino que hay tantas como culturas hay, el hombre no tiene instintos, sino que tiene deseos y construye. El telos es el proyecto. Ya posteriormente otras de la hermenéutica de Anthony Giddens y demás, pero lo que más me gusta son los derechos humanos, no el humanismo. No me gusta el término ismo porque no es una doctrina, sino más bien los derechos humanos, conocimiento de los derechos humanos. Entonces yo lo que digo siempre en las clases y veo al alumno fortalecer es que conozca las leyes y los derechos. Y no los invento, sino simplemente luego les digo, a ver, aquí está en la Constitución, o usted lo puede investigar ahí digitalmente, como sea. Pero sí, o sea, conocer nuestros derechos. ¿Por qué? Porque yo la única forma en que puedo fortalecer a los alumnos es algo que he vivido y donde he comprendido que el conocimiento es la herramienta más fuerte que el hombre puede tener en la vida. Yo, digamos que el día que tuve una dislocación de vida y demás, pues la única forma en que pude rescatarme de más situaciones ante el capitalismo, entre la burguesía, lo que es la gente de otro nivel económicamente, pues el conocimiento, ¿no? Y aún así, el conocimiento que otras personas, aún siendo autoridades y por la vía civil o penal, ¿no? En asunto legal que tuve por un accidente que tuve, pues realmente dices, él es el procurador, él es el asesor jurídico y no tenían conocimiento. Y pues entonces digamos que yo al menos investigué unas cosas y no sabía. Entonces el conocimiento, yo lo que les digo a los alumnos, el conocimiento es la herramienta más fuerte que puedes tener en la vida. No que conozcas realmente las fechas de demás situaciones, eso ya es un fortalecimiento que puedes tener, pero realmente es que seas reflexible y crítico. Aunque ya muchos alumnos realmente no. De hecho, hay una contraposición hacia mí, pero bueno, hay unos que creo que son ustedes, o espero que no vayan a cambiar de idea, pero son ustedes, ¿no?
y han sido ahorita unos alumnos que al último en sexto semestre, luego me eligen nada más 2 alumnos o 3, pero ahorita sí me eligieron 13 alumnos, ¿no? Y en una optativa dije, ay, me sorprendió, pero que te elijan, pues quiere decir que entre muchos, son poquitos, pero sí son los que realmente ven que tienes que pensar, interpretar, ¿no? Yo en su momento les he dicho que todo el mundo tiene derecho a una educación, pero a una educación que nos permita vivir mejor, que nos enseñe a pensar, a criticar y a cuestionar el propio entorno social. Es su educación concientizadora, porque la educación consiste en sembrar en cada individuo aquello que nos da fuerza para vivir, la dignidad, la libertad y el valor. Y entonces no verlo como algo que nos va a permitir nada más, digamos, estudiar y que la familia nos esté manteniendo, ¿no? Porque hay muchos en la tarde que la mayoría estudia y trabaja, ¿no? Y los de la mañana, pues yo creo que no, la mayoría los mandan o no quieren, ¿no? Hay unos que sí, a veces su grupo, ahorita me sorprende que la mayoría sí les gusta estudiar, ¿no? Y fortalecerse. Entonces eso sí lleva a que tiene que haber un momento de una separatividad, porque hay cosas que tú aprendiste en tu contexto, en tu familia, pero hay cosas que la educación te va a enseñar que sí están muy bien, pero no totalmente, porque les pueden nutrir con otro tipo de experiencias, de conocimientos. Entonces se llama separatividad. Es una categoría que Eric Fromm llama digamos, la vida auténtica, ¿no? En su obra. Ok. Bueno, profesor, pues muchas gracias por su tiempo, por contestar No, las gracias a ustedes, preguntas. compañeros. Pues y con esa pregunta terminamos. No sé si gustan agregar algún comentario, compañeros. Estoy. Bueno, entonces sería pues todo. Muchas No, gracias por la gracias a ustedes, entrevista. gracias compañeros, muy amables.